Resumen de la Biblia del libro Filemón, parte número 1. Saludo y bendición inicial, versículo 1 al 3. Introducción. El libro de la Epístola a Filemón es una de las cartas más breves del Nuevo Testamento, pero también una de las más personales, humanas y profundas. En tan solo 25 versículos, esta pequeña carta nos presenta un poderoso retrato del Evangelio vivido en la práctica. A través de sus palabras, descubrimos un mensaje lleno de gracia, amor cristiano, perdón y reconciliación, valores que se encuentran en el corazón mismo de la fe cristiana. Aunque su extensión es corta, su contenido es extraordinariamente significativo. No se trata simplemente de una enseñanza doctrinal, sino de una historia real que involucra personas, relaciones y decisiones que reflejan el impacto transformador del Evangelio en la vida cotidiana. En este sentido, la carta a Filemón nos muestra que el mensaje de Cristo no solo cambia el destino eterno de las personas, sino también la manera en que se relacionan entre sí. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo de Tarso mientras se encontraba en prisión por causa del Evangelio. A pesar de las cadenas y las limitaciones físicas que enfrentaba, su corazón permanecía libre y comprometido con la obra de Dios. Desde su lugar de encarcelamiento, Pablo continuaba enseñando, animando y guiando a las iglesias. Es interesante notar que, al comenzar la carta, Pablo no se presenta enfatizando su autoridad apostólica. En otras ocasiones se identifica como apóstol de Jesucristo, pero aquí escoge un título diferente y profundamente significativo, prisionero de Cristo Jesús. Con esta expresión, Pablo reconoce que, aunque está encarcelado por las autoridades humanas, su verdadera lealtad y su vida pertenecen completamente a Cristo. Esta forma de presentarse revela su humildad y también prepara el tono de la carta. Pablo no escribirá desde una posición de imposición o de autoridad rígida, sino desde el amor, la persuasión y la gracia. El destinatario principal de la carta es Filemón, un creyente que aparentemente gozaba de buena reputación dentro de la comunidad cristiana. Filemón era conocido por su fe, su amor hacia los hermanos y su hospitalidad. Su hogar se había convertido en un lugar de reunión para los creyentes, lo que nos recuerda cómo, en los primeros años del cristianismo, muchas iglesias se reunían en casas particulares. Además de Filemón, Pablo menciona a Apia, quien probablemente formaba parte del núcleo familiar o tenía un papel importante dentro de la comunidad cristiana. También menciona a Arquipo, a quien Pablo llama compañero de milicia, una expresión que sugiere su compromiso activo con la obra del Evangelio y la lucha espiritual que implicaba el ministerio. Junto a ellos, Pablo saluda también a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón, recordándonos que la fe cristiana siempre se vive en comunidad. La iglesia no era simplemente un edificio o una institución formal, era una familia espiritual que compartía la vida, la fe y el servicio a Dios. Desde las primeras palabras de esta carta, Pablo establece un ambiente lleno de gracia, comunión y paz. Estas palabras no eran solo una fórmula de saludo, sino una profunda declaración espiritual. La gracia representa el favor inmerecido de Dios, el regalo de salvación ofrecido por medio de Cristo. La paz, por su parte, es el resultado de esa gracia, una relación restaurada con Dios que transforma el corazón y produce armonía entre los creyentes. De esta manera, antes de abordar el tema principal de la carta, Pablo establece un fundamento espiritual claro: la vida cristiana se construye sobre relaciones marcadas por el amor de Dios, la gracia que perdona y la paz que restaura. Esta breve introducción prepara el escenario para una historia que revela el poder del Evangelio para cambiar vidas, restaurar relaciones y demostrar que, en Cristo, incluso las situaciones más difíciles pueden convertirse en oportunidades para manifestar la gracia de Dios. Saludo y bendición inicial, Filemón versículo 1 al 3. La carta comienza con un saludo sencillo, pero profundamente significativo. Aunque se trata de unas pocas líneas, cada palabra está cuidadosamente elegida y revela el carácter del apóstol, la naturaleza de la comunidad cristiana y el fundamento espiritual sobre el cual se construirá todo el mensaje de la carta. El autor se presenta como Pablo de Tarso, pero lo hace de una manera particular. En lugar de enfatizar su autoridad apostólica, como lo hace en otras cartas, Pablo se describe a sí mismo como prisionero de Cristo Jesús. Esta expresión tiene un significado profundo. Por un lado, refleja su situación literal: Pablo estaba encarcelado por predicar el Evangelio. Sin embargo, al decir que es prisionero de Cristo y no simplemente de Roma,
Pablo muestra su perspectiva espiritual. Para él, sus cadenas no eran simplemente el resultado de la oposición humana, sino parte del llamado que había recibido para servir al Señor. Su identidad, su propósito y su misión estaban completamente ligados a Cristo. De esta manera, Pablo establece desde el principio un tono de humildad y de amor. En lugar de usar su autoridad para exigir algo, prefiere hablar desde su experiencia de sufrimiento y dedicación al Evangelio. Junto a Pablo aparece el nombre de Timoteo, su fiel compañero de ministerio. Timoteo había acompañado a Pablo en muchos de sus viajes misioneros y había aprendido directamente de él. Al incluirlo en el saludo, Pablo muestra que el ministerio cristiano no es una obra individual, sino una labor compartida entre colaboradores que sirven juntos al Señor. Después del saludo inicial, Pablo dirige la carta a Filemón, a quien describe como amado colaborador. Esta expresión revela la relación cercana que existía entre ellos. Filemón no era simplemente un creyente dentro de la iglesia, era alguien que participaba activamente en la obra del Evangelio. El término colaborador indica que Filemón estaba comprometido con el servicio cristiano, probablemente apoyando el ministerio, abriendo su hogar para la iglesia y contribuyendo al crecimiento espiritual de la comunidad. Pablo reconoce su trabajo y su fidelidad, lo cual prepara el terreno para la petición que más adelante le hará. Pablo también menciona a Apia, quien probablemente era parte de la familia de Filemón. Muchos estudiosos consideran que podría haber sido su esposa. El hecho de que Pablo la incluya en el saludo demuestra que la vida cristiana y el servicio a Dios no se limitaban a una sola persona dentro del hogar, sino que involucraban a toda la familia. Luego aparece Arquipo, a quien Pablo llama compañero de milicia. Esta expresión tiene un tono militar y sugiere la idea de lucha y compromiso. En el contexto del Evangelio, no se trata de una guerra física, sino de una batalla espiritual. Arquipo era alguien que participaba activamente en el ministerio y en la defensa de la fe. Su inclusión en el saludo muestra que la iglesia primitiva estaba formada por creyentes comprometidos que entendían el servicio cristiano como una misión que requería dedicación, valentía y perseverancia. Además de dirigirse a estas personas, Pablo también saluda a la iglesia que se reúne en la casa de Filemón. En los primeros siglos del cristianismo, los creyentes no contaban con edificios especialmente dedicados al culto. En cambio, las reuniones se realizaban en hogares. Estos hogares se convertían en centros de comunión, enseñanza, oración y adoración. El hogar de Filemón era uno de esos lugares donde la fe cristiana se vivía de manera práctica. Allí los creyentes compartían la palabra de Dios, se animaban mutuamente y fortalecían su vida espiritual. Esto nos recuerda que la iglesia no depende de un edificio, sino de personas que se reúnen en el nombre de Cristo. Después de mencionar a todos los destinatarios, Pablo pronuncia una bendición que aparece en muchas de sus cartas. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta frase, aunque breve, resume de manera maravillosa el corazón del Evangelio. La gracia es el favor inmerecido de Dios. Es el regalo de la salvación que no se obtiene por esfuerzo humano ni por méritos propios. Es la expresión del amor de Dios hacia la humanidad, manifestado plenamente en la obra de Jesucristo. Por medio de la gracia, Dios perdona los pecados, restaura al pecador y le ofrece una nueva vida. La gracia es el punto de partida de la vida cristiana. La paz, por su parte, es el resultado de esa gracia. Cuando una persona recibe el perdón de Dios y es reconciliada con Él, experimenta una paz profunda. No se trata solamente de ausencia de conflictos, sino de una tranquilidad interior que nace de saber que la relación con Dios ha sido restaurada. Esta paz también se extiende a las relaciones entre los creyentes, creando comunidades marcadas por la unidad, el amor y la reconciliación. Finalmente, Pablo aclara el origen de estas bendiciones. Vienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Con estas palabras, Pablo reconoce que tanto la gracia como la paz tienen su fuente en Dios y se hacen realidad en la vida del creyente por medio de Cristo. De esta manera, antes de entrar en el tema principal de la carta, Pablo establece el fundamento espiritual sobre el cual se construirá todo el mensaje, la gracia de Dios y la paz que proviene de Cristo. Estas dos palabras no son solo un saludo, son la base de la vida cristiana y el marco dentro del cual se desarrollará toda la enseñanza de esta carta. En los versículos que siguen, veremos cómo esa gracia y esa paz se manifiestan en una situación concreta que requiere perdón,
reconciliación y amor verdadero entre los creyentes. Conclusión. El saludo inicial de la carta epístola a Filemón nos muestra que incluso los detalles que a primera vista parecen simples dentro de la escritura están llenos de significado espiritual. En pocas palabras, el apóstol logra establecer el tono de toda la carta y presentar los valores que sostienen la vida cristiana. En estos primeros versículos vemos a Pablo de Tarso, un líder espiritual que, aun estando en prisión, mantiene una actitud de humildad, gratitud y amor por la Iglesia. Sus circunstancias no apagaron su fe ni su compromiso con el Evangelio. Al contrario, incluso desde la cárcel continúa enseñando, animando y guiando a los creyentes. Este detalle nos recuerda que el verdadero liderazgo espiritual no depende de posiciones de poder ni de comodidad personal. El liderazgo cristiano se expresa en el servicio, en la fidelidad a Cristo y en el deseo de ver a otros crecer en la fe. También vemos en este saludo a una comunidad de creyentes comprometida con la obra de Dios. Filemón, su familia y los creyentes que se reunían en su casa representan el espíritu de la iglesia primitiva, una comunidad viva, cercana y dedicada al Señor. Sus hogares se convertían en lugares de oración, enseñanza, comunión y adoración. Allí los creyentes compartían sus vidas, se apoyaban mutuamente y fortalecían su fe. Este ejemplo nos recuerda que la iglesia no se limita a un edificio. La iglesia es el pueblo de Dios viviendo su fe en comunidad. Este pasaje también nos enseña que la vida cristiana comienza y se sostiene por dos realidades fundamentales, la gracia y la paz que vienen de Dios. La gracia nos recuerda que nuestra relación con Dios no se basa en nuestros méritos, sino en el amor inmerecido que Él nos ha mostrado por medio de Cristo. Es esa gracia la que transforma el corazón humano, perdona el pecado y nos da una nueva identidad como hijos de Dios. La paz, por su parte, es el fruto de esa gracia. Cuando el corazón experimenta el perdón y la reconciliación con Dios, nace una paz profunda que llena el interior del creyente y transforma su manera de relacionarse con los demás. Cuando la gracia gobierna nuestras relaciones, el orgullo se desvanece. Cuando la paz de Cristo llena nuestros corazones, nuestras comunidades se convierten en lugares de unidad, restauración y amor. Por eso, el saludo de Pablo no es simplemente una introducción formal. Es una declaración espiritual que prepara el camino para el mensaje central de la carta. En estas primeras palabras encontramos el fundamento que hará posible la reconciliación que más adelante Pablo buscará entre los creyentes. La gracia y la paz que vienen de Dios son las fuerzas que permiten el perdón, la restauración de relaciones y la transformación de las personas. Así, el breve saludo de Pablo de Tarso no es solo una formalidad, es una invitación a vivir cada día en la misma gracia y paz que Dios ofrece a todos los que creen en Jesucristo. De esta manera comienza una de las cartas más personales y conmovedoras del Nuevo Testamento, una carta que nos enseñará cómo el Evangelio tiene el poder de transformar corazones, restaurar relaciones rotas y demostrar que el amor cristiano es capaz de convertir incluso las situaciones más difíciles en testimonios vivos de la gracia de Dios.